Vení, vení. Vamos a agarrar por ti. No, bueno, casi. ¿Vos vas ahí? Sí. ¿Te has algo más, bebé? ¡Ah! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, no! Tengo re sensible. Me quedó como doliendo de ayer. Está hinchado. Qué pelota, bebé. Venga a estudiar. Mientras el doctor León receta. Sí. Ay, no. Lo tienes re hinchado. Sí, pero me duele. Contractura. Me hizo masaje, me dejó hecha mierda. Nunca más. O sea, ayer me sentí mucho mejor, pero ahora me duele. ¡Solo! Bueno, voy a apagar las cámaras. ¡Acá! ¡Llega! Se puede apagar ahora si me quedo como tranquilo. ¡Solo! ¡Vamos, dale! Así se agarra una. ¿Tenemos agua? Uno por acá. Ahí, Una mayonesa condimentada. Solo, tenés tiempo. ¡Solo! ¡Papá, no mi vida! Bien, Comprar un pedacito. Comételo. Bueno, no, pero yo creo que me morfé una... No, comelo, era para todos. La frenada de coco, la frenada de coco. Un orito blanco. Cerrá, Santi. Hola. La pala. Ahora sí, yo. Me falta un par de tatuajes. Vale. Me la bajo. Deja. Ahora sí. Ay, Un Dios. poquito más, vení. No, porque él me retó por frenarla. ¿Sí? Sí. Sí, la frené antes de que se haya salido y que supuestamente no llegaba para mí. Bien, avancemos. Manu esa, excelente. Vámonos hacia. ¡No subás!
segunda nuestra. Eso, Santo, eso. Sacalo. Vamos. Tenés tiempo. Listo. La primera, pues. ¡Soltala! Más rápido, por favor. A ver, este negro estuvo ayer. ¡Vamos! No sé qué. ¡No miremos más! Tienen pinta que juega bien. Ni idea, ¿no? Tienen pinta. Yo siento que ya se hizo todo ¿Qué te dijo? un de remera, todo. Es como bueno. Mira eso. Yo como bueno, no te lo puedes hacer de tu casa. ¡Que vuelva! ¡Bien, Manu! Tranquilo, tenés tiempo. Bien, va. Ahora sí volvemos. Es Olioli, me parece. Ah, puede ser. ¡Armémoslo de nuevo! ¡Armémoslo! ¡Ojo lo opuesto, que entra uno, Coco, en tu espalda! El último se lo con ese tema de los horarios, o sea, como que a veces me dicen, bueno, hasta las 11, pero nunca dicen hasta las 11 es el partido de las 11 o Nunca he partido a las 11. Es el tema. A las 11 no hay. ¿Hoy? No, pero en general. Sí, hay. ¿A las 11, sí? Sí. No, nunca me dijeron hasta las 12. el espanto. O sea, de 11 a 12 es eterno. La otra vuelta me caí toda porque me había pasado una secuencia así. Me habían dicho, veniste de 2 a 18. Ok. Voy. Siempre a 18 o viste igual, el horario que te dicen es hasta ese horario. Ah, claro. El último partido es a las 5. Claro, ese es el tema. Y siempre fue así, siempre que vine tipo era así. No, claro, yo agarré y me voy a las 6. Todo bien, tipo como se debe. Y al otro día, un par de días después, yo había subido todas las fotos, todo. Y Gaby agarra y pone en el grupo, tipo, bueno, che, el que haya sacado el domingo, el del partido de las 6, tipo, súbanlas. Ya era miércoles, ¿no? Un jueves, una cosa así. Y yo le respondí, porque tipo, bueno, claro, yo subí la mía. Claro, como joder, sé que te voy a subir. Cuestión que la nada digo, me meto al drive, digo, ay, el otro, qué raro que el otro no se subió, viste, el jueves, una foto, digo, wow. Me fijo que lo había sacado todos los horarios menos el de las 6. Yo tipo, me empecé a perseguir, dije, chao. Era mío, me fui en horario con yo. Y después yo tipo, aparte me fijé en lo que me habían pagado una hora de más y me quedé tipo, no, chau, la cagué. Y le dije a Gaby y me dijo, no fue culpa de Santino, porque el Santino me puso el horario mal y el otro también. Bueno, todo es culpa de Santino por las dudas. Por las dudas, sí. No, es que aparte me fijé en el chat y yo tipo, hasta las 6, tipo. Bueno, Sí, listo. Así que bien. sí. Pero es interpretable, libre interpretación. Es que yo ahí tipo agarré y me fijé cuando vi eso. Tipo, me fijé tipo en otros partidos que haya ido que me haya hecho hasta las 6 y me quedé tipo Quédense por acá. hasta las 6 o hice el de las 6. Pero no te sé si está bien. Tipo en las fotos subidas. Y nada, todos esas tipo el de las 5 y el de las 6. A eso le faltan Fue tipo bueno. 5 para llegar. No fue bien. No, porque te fue me caí toda, porque aparte ya era jueves. Sí, olvídate. Pues yo me había sacado el por el domingo y el lunes las había subido. Tipo era como la primera vez que las subí todas. Qué Te genial. olvidaste. No, a este le falta un toque. Sí, me cae todo. Va a perder tiempo. Le falta. Claro. Gracias. Y al final te confundiste, te pasaron mal el horario. Digo, no fue culpa mía. Aparte es muy conciso, me parece muy importante. Es tipo, eso de 5, domingo.
8, en los 8 de las 9 de las 10, así hasta las 11. Claro, pero Claro, sí. Dale. Te entendí, boludo, pero ¿qué querés? Una más, dale. Juega. Solo. Acompañen ahí. El Coco va a acompañar, Solo. Nahuel. Bien, Nahuel. Son peligrosos, Nahuel. Arquero. Dale. Laure. Cambio, Tío. Laure. Porque miraste el lugar
¡Vamos, dale! La próxima, güey, la próxima. La próxima. Métete, Coco. Métete, dale. Y falta. ¡Del otro lado! ¡Opuesto! ¡Dale la pelota, viejo! Ahí le llegas, ¡Anda un poco más despierto! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vamos, compañera! ¡Volvé, Juli, bueno, volvé! Paco, ¿hay una bocha de más? Ahí está, hay otra más creo, pero no sé dónde quedó. ¡Ahora sí, abierto a la derecha! ¡Otra! Rulo sí, no así, Cerrá la fe, ligote. acá pues hecho, pero sí. Sí, onda de rulo, literal es un mix raro. Y vos mis fotos de chiquita son rulos. Pero me lo vengo quemando hace más de 10 años, así que onda, sí, todos los días.
¡Esa nuestra! ¡Esa nuestra! ¡Epa! Ah, boludo, que juega, venga, acá es. ¡Buena, Simi! Papito! Qué envidia, boludo. ¿Pero qué le la ciudad? ¿Cuál es la típica? ¿La que tienen rulos? Ah, eso sí. El cerito, ¿no? Pero aparte de nada se puede para cualquier lado. Y al principio que no me lo sabía como pero antes era peor y me lo pensaba re Ay, y eso. Ah, pasa que si tenías cintura así, que hacía pelota. No, yo nunca me lo dejé de planchar, o sea, me lo decoloraba, me lo tenía. Yo lo tenía como 20 veces por lo menos. O me lo decoloré todo, teñí negro, me lo decoloré para que me quede rubio, me lo decoloré para que me quede rojo, me lo puse de negro y me lo volví a decolorar para el rojo y me lo voy a tener negro. Y de negro, y negro. Ah, bueno. Todo eso en 4 años. Ah, claro. No. Es que las veces que hice alisado tenía tanta tintura que era tipo yo, acá, aquí. Por mi pelo yo no sé cómo hace para no parecer pelo duro, te juro. Fue tipo, o sea, cuando lo tengo normal, o sea, sin trenza, que yo lo tengo bastante bien y tipo, no se nota que tengo 20 millones de coloraciones, 20 millones de tintura. Que lo tiño a veces cada 2 meses, 3. Aunque sea negro, tipo, pero como se le empieza a ir y abajo tengo rojo. Ah. Era como un torero. Entonces lo empiezo a ver un poco rojo y tipo, bueno, tintura. Pensé que era tipo natural. Te juro, me gusta mucho la raíz ahora. No, pero en la luna del día se nota más. Porque me queda, o sea, me queda feo el color oscuro. Tengo el pelo casi negro. Es que al ser tan blanca contrasta mucho el pelo oscuro. ¡Dale, Juanpa! En el auto ese que estaba bien abierto. ¡Alza! Sonó feo, sí. Sí. Pero no parece que se lo haya arreglado. Bien. Esta es nuestra. ¡Hey! Tom. Ojo ahora, cae la espalda, ¡No tiene que haber Rápido. Cada 2 meses creo que me sale un toquecito de raíz porque la raíz se me la claro. Pero a veces me miro así, tengo como una partecita verde, naranja, otra un poquito más oscura. Es como Sí. ¿Te lo teñís vos? Sí, claro. O sea, me lo tenía mi mamá, que hizo un curso de peluquería hace 2 millones de años. Claro, te quedó. Sabe más o menos. Entonces como que lo pasaría. Pero cuando voy para San Pedro, si no voy, me lo paso yo. La última vez que hice yo, encima como que me iba poniendo y como que de la nada encontraba había más. Ah, claro. ¿Viste cuando se te pone así todo el cuerpo recaliente mal? Cuando estás repasado y cansado. ¿Una pastilla ahí? Acá fue a batalla el martes. La última hora tiene modelo también. Sí. ¿Qué te querés decir? Bueno, Manfredi, ¿no? Ah, sí, Manfredi. Justo Manfredi. ¿Dónde qué? Fenómeno, Manfredi. Pero estuvo muy solo. Mira, yo tenía el pelo así. Re ondulado.
y empecé a tomar anticonceptivas y se me planchó. Me quiero matar. Aparte los anticonceptivos te pueden agarrar tipo, un montón de cosas, tipo el pelo, todo. No, me planchó el pelo, tipo. No sé, si te gustaban los rulos, genial. Sí. Si no te gustaban los rulos, Mejor, pero no, o sea, perdió todo el volumen, entonces. aparte los rulos hay que cuidarlos, en realidad. Sí, cuando los tenía los odiaba y ahora que no los tengo más los Sí, los extraño extrañas. y eso sí. Es que son lindos igual los rulos. Tipo, a mí me pasa que cuando veo pibas con rulos digo, qué mierda, no me los dejo si queda hermoso. Y después me los dejo y digo, Mira que todo este staff está mal de amores, ¿no? ella no. ¡Ay, qué bueno! ¡Váyate a la mierda! ¡Ay, no vengo! Fue tristísimo esto. La otra dos estaba, ahora encontró la otra. Me la rebajo. Aparte es un tipo así. Pero no es solo ella. Es una mierda. ¿Así? ¿Qué onda? Tu vida amorosa. Ah, bueno, ok. Ah, con razón está bien. Sexual. Bueno, Solamente sabe. quiero recibirme, terminar, estar en paz. Ahí será. Sí, es verdad. Entonces, ninguna distracción. Literalmente me puse ese chico hace como un par de meses. Sí, porque una pareja demanda tiempo. Y ahora soy una misma. Sí. Aparte también pasa que se lo van a hacer legal para querer salir o que no sea tan tarado. Un par de más de con una nueva persona, con todo normal. Como que si aparece, que aparezca. Pero ya buscarlo, ya a esta altura siento que Me voy a cansar rápido, así que quédate ahí, boludo, no puedo más. claro. Ahí sí vemos. Cuando estoy bien me pasa que soy muy citera. Tipo, me gustan mucho las citas. Mal. Tipo, viernes uno, sábado otro. Pero por conocer... Bueno. Viernesito de la tarde uno. Sí, claro, una vez lo hice, pero... No, mejor, ¿sabes que Sí. siempre quise? Me llamé. Es re divertido. Pero no por... Sino por conocer, viste, el ponerte linda, qué sé yo, y tipo, y te tiran flores a nomás lo poder. Además, siempre las primeras citas con alguien son. Sí, una es el amor de su maravilla. vida. Pues, Sí. es intrínseco. Claro, entonces por eso prefiero tener muchas citas por mucho tiempo. Claro. No hay uno que me vaya decepcionando a lo largo. El otro día una amiga tuvo una y tipo, toda esa secuencia, viste, que nos mandaba cuando iba al baño, que nos mandaba, chica, no sé qué tal cosa", claro. tipo, ay, quiero una cita. Yo por eso hice lo de contar en el momento. Tipo, es como, bueno, el otro día te cuento. No, cero. No, cero. Vive todo un mundo romántico, romance. Y pero viste, cuando vas al baño, tal vez el chabón es algo muy guau, algo muy qué sé yo, es tipo, oh, lo amo. Aparte de eso, viste, lo amo. Después esta vez nunca más lo vuelvo a ver después de esa vez. Me pasa mucho eso, tipo, yo no soy de tener, no vamos a tener chongo. No, o sos mi novio, o pura cita nomás. Ah, mira, la que... No, es que para mantener, ¿viste? Para mantenerme un poco viva, para disfrutar un rato. Bueno, gracias. No, igual en la médica no. Capaz dejo la cámara. próxima es las chicas y no la cámara, ¿no? A las chicas. Claro. Pero bueno, por lo menos. Pero algo, sí, Pero la cámara te claro que quiere acá hay ahora. algo. Algo de valor. Después dice la silla, después dice. Ay, ahora quiero una cita con Manu. Ahora, chicas, creo que lo amo. Eso es. Bueno, Manu. Era chiste, Manu. La mejor igual. Si querés podemos ser amigos, pero... Ay, ojalá meta gol, Manu. Bueno, Manu, se intentó. Bueno, pero tuvo dos buenas fotos. Bien. Che, tomá, Facu. ¿Pero no te da paja hablar con dos? No hablo con nadie. Ah, bueno, bien.
Es cuando pienso. Ahí siempre sabes que está las historias, pero sabes que ninguno de los dos quiere nada serio. Y que a veces cuando uno necesita realmente, hace poco, hace tiempo, ponele, Sí. tiene un problema familiar, y mis amigas están subiendo a San Pedro, no estaban viviendo, yo no Necesito un favorcito. No, y el chaval bien, fuimos a comer, nosotros entramos en un negocio así, pero no sabemos que no es nada Re bien. Vamos a... ¿0-0? hablar por pasar que a mí me da mucho también. Sí, yo me quedo a veces porque literalmente. Sí, aparte me da mucha paja, o sea, me gusta la vida ajena, me pasa que nunca me importa. O sea, pocas veces es como, bueno, la verdad no me interesa. Más cuando voy a primera cita así como que sí, me encanta escucharte, pero... Entonces, cuando hablo, reja de puta, no, me gusta, pero de ahí a que yo después vaya y te pregunte, no quiero nada con vos, tipo de tu vida, tipo, no me importa. Empiezan a contar, ¿no? Papu, planilla a los No dos. le hablo más. O sea, por más que esté todo bien. Odio cuando me dicen, ay, la pasé re linda. ¿Qué pasó? Ya entendí. Obvio que la pasé re bien. No, pero es como, tarado, eso era obvio, porque lo que me está diciendo. No, pero te juro que me da paz, o sea, no está mal ni nada de su parte, obvio, no es como que, ay, qué boludo, no, buenísimo. Pero, viste, cuando no tengo ningún tipo de interés amoroso, como, no, o sea, realmente no me importa. Muchas veces no hablo nunca más. Un amigo de uno que trajimos. Charlan, no, yo fui a jugar a la pelota. Yo de novia le tenía que preguntar a todos mis amigos, ¿qué le pongo? Tipo, ¿qué le pongo cuando me dice, estoy jugando a la pelota? Momento de bien. Ni siquiera me importa, digo. ¿Perdieron? Ahora no. Me gusta eso. Me parece linda. Ay, re. Sí. Aparte el clima ahora está empezando a estar lindo. Ahora reclama. Sí, es re tiempo de cita. Sí, en invierno es como una casa. Porque aparte en invierno me da mucha ganas de pollerear. Y no puedo hacerlo con alguien que no amo, literalmente. No me... Como que no puedo darte un abrazo, te juro. Soy ser amorosa. Sino... Hay una vuelta, ahora tengo una cita. Y me estaba esperando... Tipo el momento que te chapar, que ya había pasado tipo toda la noche, era como, bueno, che, qué divertido. Nos fuimos a caminar por Palermo y nos sentamos en unas sillitas y nos pusimos a ver las estrellas, ¿no? Así, tipo viendo con suerte la luna, claro. Yo así, tipo, bueno, qué linda las estrellas, chicos. Activa ya. Estamos en pleno Palermo, aparte, ¿qué estrella voy a estar viendo, boludo? Tipo, veo la luna con suerte el farol, y literal. Sí. Y el tipo ahí todo mirando, yo, qué lindo, qué linda la estrella. Pasaba la gente, ya eran las 2 de la mañana, yo me quería ir a la mierda. Y el chabón, tipo, una se me acerca, estábamos face to face, ¿viste? Y era como, sí, a la hora. Y me dice, me mato. Dice, ¿me das un abrazo? Yo sí. No. Yo digo, qué gracioso. Tipo, literal me reí, me dijo, no, en serio. Porque creo que justo le había hablado, tipo, yo no soy muy cariñosa, pero tiré como comentario random. Y tipo, sí, te voy a hacer cariñosa. Yo digo, ay, no, es lo peor que me puede hacer. Y dice, dame un abrazo. No. No quería amor, no, porque vaya a terapia, boludo, no sé para ir a abrazar a la gente. Y tipo, bueno, después de que me rompa las bolas, le di el abrazo. Pero claro, yo la puta soy tipo cero cariñosa. Pero le hago así y me da una palmadita, ¿viste cómo es? Y dice, no. Me saco así y me dice, no, un abrazo sentido, no me lo olvido más. Pero yo fue tipo, ¿qué te voy a sentir, boludo? Claro. Claro, boludo, remontámela. No. ¿Por qué es eso de pedir un abrazo sentido? Ya con la primera cita, con suerte, tipo, soy tu nombre, ¿entendés?
Sí, lo tuve que abrazar y quedar así, y tipo, me sostenía y me decía, así, sentílo con amor. Y justo veía pasar gente y yo así, me quiero morir, ay, no me va a matar. Y después de eso no hubo besos. Nada, quedó ahí en abrazo. Y después me dijo, te acompaño en la parada. Y yo, no hay problema, y fuera de joda. Es la primera vez que no quería que me acompañe, porque era tipo, y me acompañó y en la parada, boluda, yo parada así y el chabón abrazándome atrás. Yo estaba que me quería morir, que me quería que me traiga a tierra, te juro. Ahí me dio un beso y fue porque se me dio. Era el peor beso que sabes. Volví a mi casa y lo dejé seguir. Sí, pero no había feeling en ningún sentido y a mí no me pidas sonar sentido, o sea, me da mucha foto. Es medio... O sea, si ya sabes que vas a encarar para algo, tipo para una relación, a mí me acuerdo de mi ex me pidió un abrazo. La primera no nos besamos, sí, un abrazo. En el momento dije, ay, qué bueno, pero después me pareció tierno. Somos boludos, ¿vale? No hablemos. Tuvimos un vínculo largo. Claro. No, a mí me pasa que realmente no me sale ser tipo, o sea, Es que es contexto, tipo, si la otra persona no está en la misma, date cuenta, vida boludez. Esa amarilla, ¿cuál es eso? Esa amarilla. no, pero yo tipo realmente me siento muy cómoda con baila con mucha confianza que sí, realmente tipo me como. O sea, la palmadita era porque realmente me nace, ¿entendés? Como vos, literal. Tipo, bueno, con mi ex, bueno, este ex, tipo el de ahora, tipo tuvimos 8 citas antes de, digamos. Y eso ya me parecía rarísimo, porque nunca había tenido tanta cita con alguien que me dio tristeza, pero es como mucha cita fue, a casa y todo. Y es como a la 19ª, tipo, 19ª cita, fue tipo, ay, bueno, voy a dar un abrazo con amor. Tipo, y no sé qué me salió, ¿entendés? Me pasa un montón, imagínate, primera cita. Me mato. Facu. ¡Decida! ¡Solo! ¡Tenemos espacio! Acomodemos acá, acomodemos ahí. El 8 que sobra, Chachi. Hablando con Feli. ¡Dale, Laure! ¡Nuestra esa, de nuevo! ¡Eso también! ¡Huevo! Sí. No, nada que ver. Seguimos, dale. Dale, que estamos bien. No salgamos a uno, Listo, pasó. Marcos, bien, hablando. Y fui corto. Jimmy, uno más mío, dale. Para nosotros, negro. Sí, Jimmy. Fuera. Solo, que sea. La espalda. Solo dos. Para allá igual ese.
Ojo. Sí, pero estoy allá y ustedes tienen que mirar, boludo. ¿Y dónde? Otro va de eso. Siempre es muy bueno, amigo. Hay que hacer. Pero quítenme, amigo, no veo que... Es la tapa del diario. Hablémonos, dale. Manu, Jimmy, mirá. Eso, Manu, eso, me quedo yo, Manu, La niña. ¡Ale! ¡Dale, que tenemos tiempo! Creo que no volvemos. Alma de 9. Falta un poco de un poquito de carrera. No va a ser. Ahora es como que... ¡Pelota! 18 cambio, juez. Dale, seguí ahí. ¿De qué equipos son? Cristal, lo de blanco, y lo de azul, Afterburn. ¡Acomodemos! ¡Flota uno en el medio! ¡Así! Falta uno, ¿no? ¿De qué campeón? ¿El de las 10 es el último? Sudamericana, te dejaron. No tengo nada de Liverpool. Tiene que meter a alguien. ¿De qué? ¿De qué hay? Hay un bombón Ah, esta es tuya. o de los de palitos, ¿Los de agua? de mogul. Sí. ¿Tú no es torpedo slice o el mogul? ¿Slice de frutilla hay? En el cartel está, por preguntar. Y si no el mogul, ¿El de limón? larguito, No, o de frutilla o de limón el slice. y con palito de Y si bombón no, no. bombón. Si no- No. Si no hay de slice de frutilla o de limón, no. Bueno, pero yo te aviso que hay. Ahí, así te Ay, no, a mí sí me gustó, pero yo... Ahora salí. ¡Sí, Manu! Ahora sí, dale. Sí,
Era ayer, no hoy. ¡Poco! ¡Chachi! ¿Qué se esté viendo? Hacían 30 grados hace media hora. ¿Gaby se fue? Ah, ¡Vení una! Ay, qué bronca, ¿eh? Llegás y lo comes. Listo, ahí llegamos, Jimmy. Ahí llegamos, Jimmy, ¡bien! Dale, bomba. ¡Uno! Pero me la rebajo, no sé qué. ¿Qué pasó? Eso es bueno, es una bronca. Muerto esto, eso, o sea, yo tengo otra cuenta. Que tipo, se hace viral el juego. Bla, bla, sí. Tengo 2,6 millones de dólares. ¡Ojo la pata! No me puedes chupar más un huevo que esa cuenta, ¿no? Porque... Pero bueno, no tenía bloqueado y esa cuenta. Uno mismo, con todo lo que me dijo y todo lo que me hizo, lo menos que podría esperar es que esté dolida, o sea. Es que no vale la pena lo lindo, tipo, te juro que para mí se me eliminó todo. Todo. Me da broma que se haga el domingo. Volvé, no pasa nada, dale. Calma, negro, pará. Bueno, ya está, tipo, terminó todo. ¿Viste cuando vengo acá y era, tipo, empezó a temblar todo cuando lo vi de lejos, era tipo, ya está, no puedes tener ese poder de nuevo sobre mí. Y sí. Ya tal vez decir que no lo voy a contestar, pero la cantidad de veces que me ha pasado esto y me cortaba, tipo, no contestar y siempre contestaba. Ahora voy a alguna bloqueo y ya está, porque en TikTok me había bloqueado, ¿ves? Como te digo, me desbloquea cuando se le da el celular. Dale, que queda poco. Métele ritmo, mano. Dale, que tenés lugar, dale para adelante ahora. No tengo ningún problema. Ya todo lo que haya pasado, ya fue, hacer esto es trabajo y él viene a jugar. Te juro. Y re puedo, eso es lo que justo ahora, tal vez, bueno, con la primera 2 semanas fue muy fuerte, pero viste, ya entra. Por eso me pasó. Dale ahora. Dale ahí. No, boluda, te juro, me muy bien. Por la línea. Rápido ahí, dale. Soltamos. Luca. Esa de mala patadita a la cabeza, fue. Macho para los dos. Y esto para vos cuando caiga. ¿Qué?
Abrime nomás. ¿Qué es el espíritu laburador? Gran adquisición del kiosco. Gracias. Hacia arriba, dale. Quieta, hacelo bien, dale, hacelo bien. Me doy cuenta recién. Desde que está arrancan ahí termino. Termino ayer también de pegar. ¡Chimi! ¡Al área!